El actor Carlos Villagrán sorprendió a sus seguidores luego de aparecer en un video que promueve la migración legal bajo su personaje de Kiko. Un escándalo bastante particular, que sin duda removió antiguas emociones relacionadas al elenco del Chavo del Ocho. Usted no estaba. Que así se dice, Kiko, se dice. Y sus extrañas implicaciones políticas. Hoy te contamos el escándalo desde adentro. ¿Acaso el elenco del Chavo del Ocho apoyaba las dictaduras? ¿Son ellos marionetas políticas como asegura el comediante mexicano Carlos Vallarta? Te lo contamos en Semblanzas al Minuto, noticias necesarias. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. Kiko, uno de los personajes más reconocidos de la serie televisiva El Chavo del Ocho, apareció en un video de la Embajada de Estados Unidos en México para dar un mensaje de prevención a los migrantes sobre los denominados coyotes. ¡La chusma de los coyotes! Siempre te dejan tirado. Antisociales que a cambio de dinero ayudan a las personas a cruzar la frontera de un país de forma no legal. Un acto que por demás peligroso, que suele costar la vida de miles de personas cada año. La chusma de los coyotes siempre te dejarán tirado, dice en un mensaje el personaje, interpretado por el actor mexicano Carlos Villagrán. En el video publicado en redes sociales, Kiko también incentivó el cruce legal de migrantes a Estados Unidos y el uso de la aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP One, que agenda citas con autoridades migratorias a fin de impulsar el ingreso ordenado y seguro. Lárgate, 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 me desesperas, le dice a los coyotes. Lárgate, lárgate, que me desesperas. ¿Y después? Y después cruza legal a los Estados Unidos. El país te espera, agregó el personaje. Y como si se tratara de una conocida escena en el patio de la vecindad del Chavo del Ocho, se observa a Kiko jugar con un camión a escala, el cual tiene un accidente y termina sobre un vehículo, dejando a todos destrozados. Posteriormente, en su juego llega una ambulancia, también de juguete, y confirma que todo quedó destrozado, en referencia a los múltiples acontecimientos en México en el que camiones sufren accidentes mientras transportan clandestinamente migrantes hacia la frontera con Estados Unidos, así como a los múltiples sucesos en los que remolques de camiones han sido abandonados con migrantes, quienes en su mayoría fallecen por asfixia y golpes de calor, ya que la mayoría de los coyotes simplemente dejan a sus clientes a la deriva en la frontera. La situación de migrantes en Estados Unidos. Tan solo en agosto pasado se registró una estrepitosa colisión de autobús que transportaba a migrantes, en su mayoría de nacionalidad venezolana, que dejó 16 fallecidos y 36 heridos. En tanto, en julio pasado, autoridades mexicanas encontraron a 303 migrantes en cajas de camiones de carga tipo Torton. Rescató a 300, imagínense, 300 migrantes que habían sido abandonados. Y un tractocamión, situación que se repite constantemente en las distintas carreteras y vialidades en el país. Según expertos, a este tipo de accidentes están expuestos aquellos migrantes indocumentados que recorren las carreteras de México en busca de llegar a la frontera con Estados Unidos. Frecuentemente, quienes integran el éxodo venezolano viajan a diario ocultos en camiones de carga, en condiciones de hacinamiento y sometidos a maltratos por cuenta de los denominados coyotes. De acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, la inseguridad alimentaria y la movilización de personas se posicionan como los riesgos más comunes que enfrenta la migración que transita el país. La particular campaña política protagonizada por el actor que interpreta a Kiko reavivó algunos escándalos, también de naturaleza política, que han rodeado al elenco del Chavo del Ocho desde los inicios del programa. Hoy te contamos los secretos más oscuros y tétricos que envuelven a estas personas y los relacionan con las dictaduras más perversas en Latinoamérica. Sigue sintonizado porque no querrás perderte esto. Y no olvides seguirnos para más contenido. El 22 de octubre de 2021, los nombres Chespirito y Kiko se convirtieron en tendencia después de que el estandupero Carlos Vallarta diera su opinión respecto a la comedia mexicana. Ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana. Y el papel que tuvo Roberto Gómez Bolaños en ella durante distintas dictaduras que se dieron hace años en Latinoamérica. La declaración fue realizada en la nueva emisión del programa Versión Extendida, que presentó una conversación entre sus conductores Tenoch Huerta, Estefanía Velox y Pancho Parra con el también conductor. En ella confesó que le parecía que los programas que dejó Chespirito eran algo desafortunado para su gremio, porque estuvieron presentes durante esa época. Además, señaló que él no permite que su hijo vea ese tipo de contenido porque no le parece fructífero. A estas críticas se unió Veloz, quien desde su cuenta de Twitter recordó los shows que Chespirito y todo el elenco del Chavo del Ocho realizaron en Chile y Argentina, mientras Augusto Pinochet y Jorge Videla mantenían las dictaduras en los países. El fatídico año fue 1977, su primera parada, Santiago, capital chilena.
Durante estos meses, varias situaciones complicaban la dictadura en aquel territorio, entre ellas las persecuciones, secuestros y siniestros espantosos en contra de personas que se oponían del régimen. Un show podría unir este país que estaba más roto que nunca. El Chavo del Ocho se presentaría en el Estadio Nacional de Santiago, lugar que fue usado como campo de concentración para los detenidos por las autoridades chilenas. De acuerdo con los registros de prensa, desde su llegada al aeropuerto, la gente se volvió eufórica por ver a sus ídolos y los recibieron con una valla humana de 17 kilómetros, la cual se extendía hasta el hotel donde iba a hospedarse. Algunos metrajes que sobreviven de aquella época muestran a las personas corriendo hacia el avión donde viajaba Carlos Villagrán, alias Kiko. Al verlos, su emoción explotó mientras gritaban «Chavo, Chavo». Cuando fue el día del espectáculo, se dijo que aproximadamente 80,000 personas entraron al estadio para verlo. No obstante, medios chilenos informaron la asistencia de 35,000, pues la capacidad del lugar apenas supera los 46,000. Un recibimiento como no lo hemos tenido en otro país. El chileno lo siente uno más, consignó en aquellos años Carlos Villagrán. Aunque se piensa en que en 1978 realizaron su visita a Argentina, mientras Videla vivía su apogeo, no fue así, pues el Chavo del Ocho comenzó a transmitirse en aquel país hasta 1979, por lo que de haber realizado el viaje un año antes, seguramente nadie los hubiera reconocido. Fue un usuario de Twitter el encargado de recopilar anécdotas del Club de Fútbol Estudiantes, que en 2019 publicó imágenes inéditas sobre la visita del elenco al estadio, el antiguo Jorge Luis Hirschi. Roberto Gómez Bolaños declaró que si hubieran sabido las atrocidades vividas en Chile, aún así se hubieran presentado, algo que sin duda puso aún peor posición la imagen de la marca de la comedia. La visita a Tucumán se dio en 1980 y varias personas recordaron que en aquella fecha las entradas costaban entre 5,000 y 15,000 australes. Un reconocido actor argentino, Federico D'Elia, compartió las imágenes y mencionó que él estuvo presente en el show, aunque se llevó una enorme decepción. Y ahora en el escenario hay una pelea descomunal en que... Ahí estuve y me llevé una gran decepción. Kiko brillaba por su ausencia, escribió. Si bien Chespirito no mantuvo su estrecha relación con Videla o Pinochet, en su libro Sin querer queriendo, aseguró que no sabían sobre las atrocidades vividas en ambos países, especialmente en Chile, y siendo lastimada en el mismo instante en el que los comediantes daban show. No obstante, indicó que de haberlo sabido en su momento, de todos modos habríamos trabajado ahí, pues se resaltó, ningún actor debería presentarse en el Zócalo de México, donde se enlodó la memoria de todos los que fueron desvividos durante la decena trágica. En este canal no condenamos ni glorificamos las acciones de Chespirito y compañía, pero sí podemos preguntarte, ¿qué opinas tú de sus acciones? ¿Te parece reprochable o por el contrario es entendible que hayan actuado de esa manera? 1. ¿Por qué se llamaba El Chavo del Ocho? Quizá no todo el mundo lo sepa, pero este programa tenía ese nombre porque inicialmente se transmitía en el Canal 8. Cuando se pasó al Canal 9, la razón era que el pequeño protagonista, el Chavo, vivía en el departamento número 8 de la vecindad. Sí, su casa no era el barril donde se metía, solo su escondite. 2. El nombre del Chavo. ¿Cómo se llamaba el Chavo del Ocho? Eso es algo que nunca supimos, pues siempre que estaba por decirlo era interrumpido. Aunque posteriormente salieron varias versiones: Rodolfo, Pietro, Filiberto, Rafaelo, Guglielmi, Jorge o Roberto, como su creador Roberto Gómez Bolaños, además de Chente, aunque solía decir que era su mejor amigo. 3. El duro pasado del protagonista. Cuando el personaje salió en pantalla no se sabía mucho sobre su origen, pero en el libro El diario del Chavo del Ocho cuenta más detalles. Por ejemplo, que su madre lo dejó a diario en la guardería hasta que un día no fue a recogerlo, que pasó a vivir en un orfanato del que quiso escapar y la estricta cuidadora le abrió la puerta, y cómo sobrevivió con chambitas en la calle, como cargando cubetas de agua, boleando zapatos hasta que llegó a la vecindad. 4. El tema de entrada fue usado sin permiso. Segurísimo recuerdas el tema del programa. Es súper pegajoso, pues resulta que no es una composición exclusiva sino una pieza tomada sin permiso para el programa. Se llama The Elephant Never Follows, del francés Jean-Jacques Perrier. De hecho, hasta hubo una demanda en el 2010 por esto, y tuvieron que pagar por su uso y el de otras piezas del autor. 5. ¿Por qué le decían la bruja del 71? La razón del apodo del personaje de Angelines Fernández es más simple de lo que se imaginan. Es porque la actriz comenzó a trabajar con Gómez Bolaños en 1971, y los últimos 2 números se eligieron para el departamento de Doña Clotilde en la vecindad. Conclusión. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas del Chavo del Ocho? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Semblanzas al Minuto, noticias necesarias.
Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. Recuerda seguirnos para más contenido.